El recorrido por los hechos más relevantes de Medio Oriente en UN Análisis. Finalizan las sanciones internacionales para Irán. Luego de culminar una gira por algunos países de Europa, el mandatario iraní, Hassan Rouhani, señaló que el descongelamiento de fondos de su país resolverá solo el 40% de los problemas económicos de la nación. Asimismo, resaltó que el acuerdo nuclear creó nuevas relaciones de su nación con el mundo, que pueden beneficiar actividades sociales, culturales y que además facilitarán la atracción de inversión extranjera. Finalmente, Rouhani anunció que su gobierno tiene un objetivo de crecimiento de 8% para su próximo plan quinquenal, cifra con la cual busca solventar problemáticas de desempleo e inflación. Vamos a comunicarnos en este momento con Abu Faisal Sergio Tapia, experto internacional del Consejo Geopolítico sobre Medio Oriente en Rosario, Argentina. Muy buenos días, Abu. Muy buenos días, ¿qué tal? Un gran placer desde Argentina. Bienvenido para todo el 2016 de una vez. Exactamente, compartir un gran año con ustedes. Muchas gracias. Abu, resulta que parece que al fin terminaron las sanciones internacionales para Irán que se venían negociando desde el mes de abril del año pasado, pero además se nota la influencia y la referencia que constituye en el mundo Irán cuando el precio del petróleo precisamente tiene los altibajos que se están viviendo y por la nueva entrada de Irán, entonces se produce toda una baja adicional dentro de los valores del petróleo. Exactamente. Hay que recordar a la audiencia que el 14 de julio fue el acuerdo nuclear entre Teherán y el grupo 5+1, que lo integraban Estados Unidos, o lo integran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, más Alemania. Eso es interesante cuando uno habla de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, pero generalmente se le agrega que también Alemania, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo recuerdo en los años 90, cuando la República Islámica de Irán tenía sí sanciones por parte de Estados Unidos, pero no por países de la Unión Europea, que Alemania llegaba a tener una pequeña deuda externa con la República Islámica de Irán. O sea, la que debía el dinero de la República en aquella época, todavía estaba la República Federal Alemana, antes de los 90. Y entonces es muy importante ver el juego geopolítico de la economía en la región del Medio Oriente y en Europa que siempre han tenido la República Islámica de Irán. Y hay que recordar algo importante a la audiencia, que en el día de ayer la agencia calificadora de crédito americana Moody's estima que el crecimiento de los iraníes, de la economía iraní en este año va a ser más del 5%, del 5 o 6% de crecimiento. Cuando el mundo se encuentra realmente en una crisis económica en sus regiones, Irán va a avanzar. ¿Por qué? Porque con el levantamiento de las sanciones, que específicamente era el congelamiento de dinero, de fondos de inversiones de Irán, más o menos se estima que más de 150.000 millones de dólares se destraban en bienes congelados para Irán, lo que significa realmente una inyección para la economía iraní muy grande, y ahí marca un poco la diferencia con el resto de los países, en especial del Medio Oriente. Ahora se estima de que la República Islámica de Irán pasa a jugar un rol importantísimo geopolítico en el aspecto de que las crisis que hay en Irak, en Siria, con este grupo, el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, sino este grupo terrorista que Daesh, donde realmente el juego de Irán es fundamental para que no se expanda. ¿Sí? Y es que ahí hay otro detalle, y es tener en cuenta que cuando finalizan las sanciones internacionales, entonces ahí es cuando se va a empezar a diferenciar de Irak. Exactamente. Ahí se va a diferenciar de Irak. Pero el gran problema en la región, ten en cuenta que en el Medio Oriente la República Islámica de Irán hoy en día es la segunda potencia. La primera es Arabia Saudí. Entonces son los dos grandes
rivales en el nivel petrolero, y algo que lo diferencia en el aspecto del índice del petróleo. La República Islámica de Irán siempre vivió con un petróleo bajo, debido a las sanciones. Entonces ellos están acostumbrados y saben amortiguar toda esta situación del petróleo. Y siempre jugaron con actores internacionales diferentes a lo que manejaba Arabia Saudí o lo que maneja, entre ellos Rusia, la India, China. Siempre fueron sus socios comerciales de Irán, a pesar de las sanciones. Ahora que se abrió todo el mundo y vemos ahora al presidente Rouhani viajando por la Unión Europea y los europeos le abren las puertas realmente a grandes oportunidades comerciales que significa Irán a nivel mundial, obviamente esa economía se dispara y también juega un papel muy importante geopolítico y geomilitar, ¿no? Ahora lo califican al ejército iraní como el ejército dentro de las 10 potencias mundiales, o sea, el ejército está en el puesto 10 por la cantidad de efectivos, por la cantidad de tecnología militar, y a nivel económico se estima de que Irán puede estar en el 8º lugar. O sea, realmente lo que vemos que los iraníes se han lanzado a la escena mundial con todo. Sí. Y es necesario porque marca un equilibrio en la región del Medio Oriente. Por un lado tenés a Arabia Saudí, que impulsa grupos terroristas, y por el otro lado tenés a la República Islámica de Irán, que siempre ha intentado tener una relación más de amistad justamente con los países europeos. Abu, pero usted acaba de mencionar Arabia Saudita y resulta que ¿cómo se debe observar ese hecho de que ellos han roto sus relaciones diplomáticas con Irán? ¿Eso por qué era? ¿Por acatar órdenes de Occidente, por desviar la opinión pública de la ejecución de un alto clérigo chiita, por mostrar una cara violenta de Irán, por obstaculizar la paz en Siria, por elevar la tensión regional para que suba el precio del petróleo? En cierto modo lo que estás diciendo puede ser, hay varios factores en eso, pero el más importante era jugar quién era el que manda en Medio Oriente, quién es realmente le está mandando un mensaje a Occidente que no le gusta las relaciones con la República Islámica de Irán, y que en el Medio Oriente que juega un papel importante en la parte petróleo y comercial es Arabia Saudí. Pero Arabia Saudí se siente muy nerviosa porque se le está escapando justamente ese papel que tenía tan importante en la región y a nivel mundial. Recordemos algo a la audiencia, que Arabia Saudí se encuentra en una gran crisis económica. Primero por los gastos del reino. El 60% de la población de Arabia Saudí vive en la pobreza. Faltan recursos en Arabia Saudí porque están empezando ellos con estas campañas de apoyo contra el Yemen desde el 26 de marzo del año pasado. Ahora se va a cumplir un año donde se masacra en forma constante al pueblo yemení, y se creía que Arabia Saudí, con esta coalición que realmente siempre la formaron ellos, iban a derrocar al gobierno revolucionario yemení. No lo han logrado. Por otro lado, fomenta y auspicia a Daesh, a ISIS, con dinero y la formación y todo eso, también a los terroristas en Siria. Se les fue abriendo realmente un panorama sobrio, negro ya, porque no puede estar conquistando sus metas, tanto militarmente como económicamente, ¿no? Entonces el reino despilfarra dinero para todas partes y se comienza a afectar su economía interna. Y aparte la represión que hay dentro del reino, no hay democracia, ¿no? Se reprime ferozmente cualquier movilización contra el rey Salman al Saud. Por lo tanto, está en crisis Arabia Saudí, por eso también rompe con la República Islámica de Irán, que hay que decir a la audiencia que nunca fue muy buena la relación, sí, y le manda este mensaje a Estados Unidos. Pero entonces, digamos, eso que usted menciona se confirma con lo que usted nos está explicando, el hecho de que Irán va a surgir y va a ser, digamos, como el que está mandando el mensaje de que es el que manda en este momento, uno de los más potentes o el más potente en Medio Oriente. Pero entonces también lo va a hacer con el tema del petróleo, porque apenas empieza a surtir los mercados, seguramente va a incidir en el precio. Exactamente. Ten en cuenta que Irán juega un papel muy importante, por ejemplo, en dos países estratégicamente en la Unión Europea, Alemania y Francia. Históricamente Alemania y Francia han tenido ellos relaciones comerciales muy importantes en petróleo.
las empresas petroleras francesas y las alemanas de productos, de ingeniería, siempre han jugado un papel fundamental dentro de la estructura de desarrollo de la República Islámica de Irán en la parte de petróleo y gas. Entonces esto va a colaborar para instalar un precio del petróleo más estable, y entonces Arabia Saudí sabe esto, igual que los países del Golfo Pérsico. Por eso vemos tanta desesperación dentro del Medio Oriente. Si vamos a las noticias que la gente va viendo, hay conflictos y guerras en el Yemen. Entonces el Yemen, en cierto modo, está la República Islámica de Irán también apoyando a la revolución. Del otro lado, Arabia Saudí bombardeando. En Siria también la apoyan los grupos terroristas Arabia Saudí. La República Islámica de Irán es apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. En Irak también, Irán apoya al gobierno de Irak. Y por el otro lado, los grupos terroristas son auspiciados por Arabia Saudí. En este, digamos, tablero del Medio Oriente vemos que hay una disputa muy grande, pero vemos que realmente quien está ganando en la estabilidad y ahora en el desarrollo económico y este impulso es la República Islámica de Irán ante la comunidad internacional. Abu Faisal, Sergio Tapia, muchas gracias por acompañarnos desde el Consejo Internacional Geopolítico sobre el Medio Oriente. Desde ya muchísimas gracias a ustedes y es un gran honor estar semana tras semana. Muchas gracias. Gracias.